En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos con el catecismo del Padre Astete, pero lo que enseña para el pecado venial. Dice la primera pregunta: ¿qué es pecado venial? Pecado venial es decir, hacer, pensar o desear algo contra la ley de Dios o la ley humana en materia leve o en materia grave, sin plena advertencia o sin pleno consentimiento. Los pecados veniales, o fallar contra la ley de Dios humana en algo que sea leve, o en materia grave, sin plena advertencia o sin pleno consentimiento. Es lo que decíamos ayer, que no te olvides que para el pecado mortal se necesita siempre tres cosas: en materia grave, plena advertencia y pleno consentimiento. Plena advertencia es que yo sepa que eso es pecado mortal. Yo sé que es grave, sé que es pecado mortal, sé que si lo cometo pierdo la gracia de Dios, me condeno al infierno, etc. Plena advertencia, yo sé eso. Y aparte de eso, el pleno consentimiento, que a pesar de saber eso, yo lo hago. Y plenamente consciente en ese pecado, a pesar de saber esos efectos que tiene. Y cuando se dan esas tres cosas es el pecado mortal. Pero si llegara a pasar, lo cual puede ocurrir, que uno cae en algo que es objetivamente grave, o que es materia grave, pero no hay plena advertencia. Tal vez no sabía, no estaba bien informado y después me enteré, esto era más grave de lo que yo pensaba, o no hubo pleno consentimiento, algún consentimiento, pero pues serio, no fue pleno, habría pecado, pero pecado venial. Porque para el mortal siempre se necesita, aparte de la materia grave, la plena advertencia, que yo sepa que es mortal, y el pleno consentimiento. No me importa, igual lo hago. Entonces, pecado venial también puede ser cuando uno comete algo que objetivamente es grave, pero sin plena advertencia o sin pleno consentimiento. Y eso se llama en teología por imperfección del acto. Por imperfección del acto humano, que faltó esa plena advertencia, no fue plenamente liberado, no lo veo claro al 100%, pues se dice imperfección del acto. Y por eso pasa de grave a leve. La siguiente pregunta: ¿por qué se llama venial? Se llama venial porque por él no merecemos la pena eterna, es decir, el infierno, y perdemos la gracia de Dios. Y también se llama pecado venial porque fácilmente se perdona. De hecho, la palabra venia significa perdón. El pecado venial, el pecado fácilmente se perdona. Y de hecho es así, los pecados veniales, con un acto de contrición, se perdona. Con agua bendita, santigua con agua bendita, y uno viene a repetir los pecados, se perdonan los pecados veniales. Antes de que uno reciba la comunión, que se trata de dar la absolución, si uno está repetido sus pecados veniales, ahí se perdonan. Los pecados veniales fácilmente se perdonan y por eso también tiene el nombre de venial, porque son fácilmente perdonables. ¿Cuáles son los principales efectos del pecado venial? Los principales efectos del pecado venial son: primero, nos hace ofender a Dios, que es nuestro Creador y nuestro Padre. Este es un concepto muy importante. Todo pecado, no solo los pecados mortales, pecados graves, pero también los pecados veniales son una ofensa a Dios. Siempre que peco, lo ofendo a Dios, porque voy contra su ley, contra su mandamiento, contra su voluntad. Y en ese sentido, ofendemos a Dios. Entonces, con el pecado venial, yo ofendo a Dios. Es una ofensa leve, es cierto, no pierdo la gracia por ese pecado, no me voy a condenar por el pecado venial, pero hay una ofensa a Dios. Segundo efecto, el pecado venial disminuye en nosotros el fervor de la caridad y nos dispone al pecado mortal. Y esto hay que entenderlo bien, se refiere a los pecados veniales deliberados, es lo que yo hago a ciencia y conciencia, que yo sé que es venial, el venial no me voy al infierno si hago eso, entonces no le pongo mucho cuidado, no me importa tanto y lo hago conscientemente. Ese tipo de pecados veniales deliberados son los que disminuyen el fervor de la caridad, los van entibiando, enfriando y los disponen de pecado mortal. Y de hecho eso es una enseñanza común y unánime en todos los autores espirituales, que comete pecados veniales deliberados es cuestión de tiempo, va a caer en el pecado mortal. Cuestión de tiempo. ¿Por qué? Porque se enfría la caridad, uno está más débil, como en afuera, y va a estar aquí la tentación fuerte para el pecado grave y uno
va a ceder, va a flaquear. E insistimos que esto se refiere a los pecados veniales deliberados, porque hay otros que proceden de la flaqueza y miseria humana, que esos en ningún modo disminuyen en favor de la caridad ni nos disponen al pecado mortal, porque son inevitables. La única que no tuvo ningún tipo de pecado, ni siquiera venial, ni siquiera de flaqueza o por pura imperfección, fue la Santísima Virgen. Pero fuera de ella, todos los restos tenemos pecados, y de hecho la Sagrada Escritura dice: justo que hará 7 veces al día se levantará. Se suele interpretar respecto a esto. Y de hecho los santos llevan a tener ese tipo de pecados de flaqueza. Eso sí, deliberados no, por eso fueron santos. Pero los de flaqueza se mezclan siempre, hay que buscar evitarlos al máximo, hay que arrepentirnos cuando tengamos este tipo de faltas, pero tampoco hay que saber que, digamos, esto que decimos no es respecto a los pecados, sino al deliberado. Y eso sí hay que tener cuidado y como hacer su examen de conciencia, analizarse, no sea que tal vez justo esté con algún pecado venial deliberado, porque eso, como decimos, enfría el fervor de la caridad y nos dispone el pecado mortal y va a llegar tarde que temprano si no nos corregimos antes de tiempo. Y tercer efecto del pecado venial, dice, nos hace merecedores de pena temporal, es decir, de castigos en esta vida o en la otra, el purgatorio. Si uno se salva y uno no fue santo o no murió mártir, no va al purgatorio, precisamente a purgar por un lado lo que quedó de las manchas de pecados tales graves, mortales que no haya podido cometer, y luego los pecados veniales, esa pena temporal. Y también muchas veces en esta vida, porque el pecado venial, como decíamos recién, es una ofensa a Dios, y toda ofensa a Dios exige una reparación por el pecado, también por el venial. Y de hecho los autores espirituales suelen decir que un solo pecado venial, no dicen ni mortal, venial, basta para que merezcamos tribulaciones, sufrimientos, ser pisoteados, humillados por el resto de nuestras vidas. Un solo pecado venial, porque es una ofensa a Dios. Pero lo que es la malicia del pecado, que por desgracia muchas veces no lo logramos ver o comprender, pero simplemente es un pecado. Un pecado venial, y uno merece todos los males que le puedan venir en esta tierra. ¿Y qué diremos uno que tantos pecados veniales y mortales, muchísimos, no ha cometido durante su vida? Entonces nos hace merecedores de pena temporal, castigos en esta vida o el purgatorio en la otra. La siguiente pregunta: ¿qué es pecado original? Pecado original es aquel con que todos nacemos, heredado de nuestros primeros padres. Ese pecado que todo hombre trae, excepto María Santísima, que fue la Inmaculada Concepción, en virtud de su maternidad divina. Quería ser la madre de Dios, por eso Dios la preservó. La que quería llevar a Dios en su seno no podía haber estado tocada ni siquiera poquito por el pecado, pero fuera de ella, María Santísima, absolutamente todos nacemos con el pecado original, heredado de nuestros primeros padres, de Adán y Eva. Y la siguiente, última pregunta, por el día de hoy: ¿cuáles son los principales efectos del pecado original? Los principales efectos del pecado original son, primero, nos hacen nacer sin la gracia santificante, privados del derecho al cielo. Un concepto muy importante. Cuando nacemos con el pecado original. Somos hijos de ira, dice San Pablo. No tenemos la gracia santificante. Y por eso, en el sentido estricto, no somos hijos de Dios. Porque el ser hijo de Dios, en el sentido estricto, es por la gracia que Dios infunde en nuestros corazones. Es importante tenerlo porque hoy en día, con el modernismo imperante, algo que se escucha en Dios, que todos somos hijos de Dios, todos somos hijos de Dios, y todos somos hijos de Dios, y no, Señor, no todos somos hijos de Dios, sino que tiene la gracia santificante, ese es hijo de Dios por adopción, por la gracia que Dios le ha dado, gratuita. Y cuando nacemos somos pura criatura de Dios. Y como dice aquí, privados del derecho al cielo. Y por eso la importancia del bautismo, que borra el pecado original y infunde la gracia. Porque si una criaturita, un pequeño niño, antes de su razón, muere sin bautismo, no encuentra el cielo. Está privado del derecho al cielo, porque tiene el pecado, es real,
está allí y no puede entrar con el pecado al cielo. Pero la gran importancia del bautismo y bautizar pronto a los hijos, semana, 2 semanas de nacidos, no esperar meses o años, como hoy día en la decadencia que estamos se hace, lo más pronto posible. Porque si va a ocurrir la desgracia, que a veces pasa es triste, fallece, murió en un accidente, lo que sea, no puede entrar al cielo si no tenía bautismo. Y al revés, si tenía el bautismo, va derecho al cielo, porque en la verdad si no tiene ningún pecado, que no puede pecar antes del uso de razón. Entonces pasa derecho a la gloria. Y el segundo efecto, el pecado original, dice, es la causa de todas nuestras malas inclinaciones. Un concepto muy importante. A pesar de que el bautismo borra el pecado original, lo elimina y destruye del alma, sin embargo queda el fomes peccata, dice en teología, los vestigios del pecado, de todas nuestras malas inclinaciones, tendencias a impaciencia, a la ira, tratar mal al prójimo, la concupiscencia, los desórdenes en la lujuria, la gula, tantas malas tendencias que padecemos, que sentimos dentro de nosotros. Las malas inclinaciones son por el pecado original. Porque tuvimos el pecado original, nos quedó eso. Y por eso es que María Santísima ni siquiera tenía malas inclinaciones, porque ella no tuvo ni pecado original. Y por eso eran ni tentaciones. Pero nosotros, que tuvimos el pecado original, como nos borró el bautismo, tenemos todo eso. Y por eso la importancia de la mortificación y de combatirlos. Como siempre, se enseña toda la espiritualidad católica, todos los autores espirituales. Por eso necesitamos de la mortificación, la penitencia, el sacrificio, para tener a raya nuestra naturaleza caída, que tiene toda esa mala inclinación por causa del pecado original. Porque tenemos una naturaleza caída, herida, asfixiada por el pecado. En todo caso, dejamos allí, Dios mediante mañana seguiremos y empezaremos a ver lo que enseña el Catecismo del Padre Astete sobre los 10 mandamientos de la ley de Dios. Ave María Purísima. El pecado concebida en María Santísima. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.